Recién operado en cama, mi padrastro me gritó que trabajara. Al negarme, me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Me acusó de fingir debilidad mientras la policía llegaba horrorizada. Las frías baldosas del hospital se apretaban contra mi mejilla, y podía saborear el cobre en mi boca, la sangre mezclándose con el olor antiséptico que siempre tienen los hospitales. Mi incisión quirúrgica gritó en protesta mientras intentaba levantarme. Los zapatos de las enfermeras chirriaban en el suelo mientras corrían hacia mí. 3 días. Solo habían pasado 3 días desde mi cirugía cuando mi padrastro decidió que estaba fingiendo debilidad. Soy Sofía Ramírez, tengo 29 años. Y hasta ese momento en el suelo del hospital, pensé que sabía lo que era tocar fondo. Resulta que estaba equivocada. Todo comenzó cuando Carlos, mi padrastro desde hace 3 años, irrumpió en mi habitación del hospital esa mañana. Acababa de tener una apendicectomía de emergencia. Ya sabes, del tipo en el que te dicen después que estuviste a unas 2 horas de que las cosas se pusieran realmente serias. El cirujano dijo, tuve suerte de que lo detectaran a tiempo. Suerte. Esa palabra volvería para atormentarme de formas que nunca esperé. Carlos se había estado quejando de las facturas del hospital incluso antes de que despertara de la anestesia. Mi mamá estaba sentada en silencio en un rincón, como siempre hacía cuando Carlos se ponía a hablar de dinero. Desarrolló esta habilidad de volverse casi invisible, encogiéndose sobre sí misma cada vez que su voz se elevaba por encima del nivel de una conversación normal. 3 años de práctica la habían convertido en una experta en desaparecer sin salir de la habitación. Esa mañana, se había metido en una de sus furias especiales. Del tipo en que su cara se ponía de un interesante tono púrpura que me recordaba a esas remolachas que a nadie le gustan de verdad, pero que todos fingen comer porque son saludables. No paraba de decir que necesitaba empezar a ganarme el sustento, que su dinero duramente ganado no iba a mantener a una aprovechada. Ojo, yo había estado trabajando en 2 empleos antes de que mi apéndice decidiera tener su dramático berrinche. Y había estado pagando alquiler para vivir en la casa de mi infancia desde que Carlos se mudó y decidió que él era el rey del castillo. Cuando le dije que aún no podía trabajar, que las órdenes del médico eran de al menos 2 semanas de recuperación, fue cuando sucedió. La bofetada fue tan fuerte y rápida que ni siquiera la vi venir. En un momento estaba recostada en la cama del hospital, y al siguiente estaba en el suelo. El soporte de mi vía intravenosa se estrelló conmigo. La máquina a la que estaba conectada gritaba su protesta electrónica. El sabor metálico llenó mi boca mientras mis manos temblaban. No de miedo, sino por la conmoción de todo. Carlos se cernía sobre mí. Su anillo de campeón de la Liga de Bolos, el que nunca dejaba de mencionar que ganó en 2019, me había golpeado el labio. Estaba gritando algo sobre que dejara de fingir, de ser dramática, de costarle dinero. La ironía de que él mismo estuviera creando una escena bastante dramática no se me escapó, especialmente cuando 2 enfermeras, un guardia de seguridad y finalmente 3 oficiales de policía entraron corriendo. Deberías haber visto la cara de Carlos cuando entraron esos oficiales. Pasó de la furia púrpura al shock blanco más rápido que su Corvette, que según él podía ir de 0 a 100 km por hora en 4.2 segundos. Aunque todos sabíamos que nunca lo había probado porque era demasiado tacaño para gastar la gasolina. Inmediatamente comenzó a tratar de explicar que todo era un malentendido. Que solo estaba tratando de darme un poco de amor duro. Que los jóvenes de hoy en día, y sí, me llamó joven aunque estaba a punto de cumplir 30, necesitaban disciplina. La oficial Martínez, una mujer que parecía haber visto suficientes casos de violencia doméstica como para escribir un libro sobre ellos, no se tragó lo que Carlos estaba vendiendo. Me miró en el suelo, con sangre en mi bata de hospital, las enfermeras revisando frenéticamente mi incisión para asegurarse de que no se hubiera reabierto, y su mandíbula se tensó de esa manera que significa que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Y por una vez, no iba a ser yo. Mi mamá finalmente encontró su voz, pero solo para defender a Carlos, explicando lo estresado que había estado con todas las facturas médicas. Las palabras salían de su boca, pero sus ojos contaban una historia diferente. Había algo allí. Miedo, tal vez, o simplemente un agotamiento total de 3 años de caminar sobre cáscaras de huevo. Había envejecido una década desde que se casó con Carlos, y no de esa manera elegante que algunas personas lo hacen. Este era el tipo de envejecimiento que proviene de la preocupación constante y de no saber nunca qué humor entraría por la puerta cada noche.
La señora Chen, mi anciana compañera de cuarto, que se estaba recuperando de una cirugía de cadera, presionó repetidamente su botón de llamada, exigiendo dar una declaración como testigo. A sus 83 años, no tenía paciencia para lo que ella llamaba hombres que creen que sus puños los hacen importantes. Sobreviví a la revolución cultural en China, les dijo a los oficiales. Y no me voy a quedar callada mientras un fracasado de la Liga de Bolos aterroriza a una joven. A Carlos particularmente no le gustó que lo llamaran fracasado de la Liga de Bolos. Esa liga era básicamente toda su vida social e identidad fuera de hacernos la vida miserable. La policía hizo que Carlos se fuera del hospital, pero no pudieron hacer que se fuera de nuestras vidas. Aún no, de todos modos. Estaba de vuelta en casa incluso antes de que me dieran el alta, actuando como si nada hubiera pasado. Mamá me recogió sola, poniendo excusas sobre cómo Carlos tenía que trabajar, pero ambas sabíamos que probablemente estaba en casa puliendo ese estúpido Corvette y diciéndose a sí mismo que él era la víctima en todo esto. Déjenme retroceder y explicar cómo llegamos aquí, porque nadie empieza viviendo con alguien que piensa que es aceptable abofetearte en un hospital. Carlos había entrado en nuestras vidas como la mayoría de los depredadores, vestido de salvación. Antes de continuar, por favor, dale al botón de me gusta, y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Gracias. Hace 3 años, mamá se estaba ahogando en deudas por las facturas médicas de mi difunto padre. Papá había luchado contra el cáncer durante 2 años antes de que ganara. E incluso con seguro, las facturas eran astronómicas. Yo trabajaba en una tienda y como diseñadora gráfica freelance, contribuyendo con lo que podía, pero era como tratar de achicar el agua del Titanic con una taza de café. Entonces apareció Carlos en el club de lectura de mamá, de todos los lugares. Era el acompañante de alguien. Afirmaba ser un exitoso hombre de negocios que acababa de mudarse a la ciudad por el encanto de pueblo pequeño. Conducía ese Corvette, vestía ropa de aspecto caro que luego supe que eran todas imitaciones de centros comerciales, y parecía tener soluciones para todos nuestros problemas. El noviazgo fue vertiginoso. 6 meses desde que se conocieron hasta el matrimonio. Prometió cuidar de todo, ser el hombre de la casa que necesitábamos. ¿Banderas rojas? Oh, había más banderas rojas que en un desfile chino. Pero cuando estás desesperada, te vuelves daltónica al rojo. Se mudó inmediatamente después de la boda, y fue entonces cuando el verdadero Carlos comenzó a aparecer. Primero, fueron pequeñas cosas. Necesitaba ser añadido a las cuentas bancarias de mamá para ayudar a administrar las finanzas. Luego, la convenció de ponerlo en la escritura de la casa por motivos fiscales, dijo. Mis pagos por incapacidad de un accidente de coche que tuve hace 5 años, esos debían ir a la cuenta del hogar que él controlaba para fines presupuestarios. Yo trabajaba en 2 empleos a pesar de mi dolor crónico, pero de alguna manera siempre estábamos sin dinero, siempre atrasados, siempre necesitando apretarnos el cinturón mientras el Corvette de Carlos nunca se perdía un cambio de aceite. Empecé a notar que desaparecían cosas. No cosas valiosas, Carlos era más listo que eso. Pero los papeles desaparecían. Las facturas médicas se desvanecían antes de que pudiera revisarlas. Los documentos del seguro se perdían misteriosamente en el correo. Cuando preguntaba por ellos, Carlos me daba una palmadita en la cabeza como si fuera una niña confundida y me decía que él se estaba encargando de todo, que no debía preocupar mi linda cabecita. La condescendencia goteaba de sus palabras como sirope de un panqueque, empalagosa, dulce e igual de falsa. La señora Chen de al lado, no la misma señora Chen del hospital, esta era vietnamita y hacía los mejores rollitos de primavera del condado, intentó advertirnos. Había visto a Carlos gritándole a mamá en el patio trasero. Lo había visto golpear la pared con tanta fuerza que dejó un agujero que me hizo reparar y pintar. Pero ella también tenía miedo. Carlos tenía una manera de hacerle saber a la gente que sabía cosas sobre ellos, dónde trabajaban, a qué escuela iban sus hijos, a qué hora paseaban a sus perros. Nada explícitamente amenazante, solo lo suficiente para incomodar a todos. El patrón se hizo más claro después de mi cirugía. Mientras yacía en esa cama de hospital, tuve tiempo para pensar, para atar cabos. La rabia de Carlos por el dinero no era aleatoria. Era calculada. Cada vez que me acercaba a descifrar nuestras finanzas, había una crisis.
Cada vez que mamá comenzaba a hacer preguntas, de repente se enfermaba con misteriosos problemas estomacales que la mantenían postrada en cama y dependiente. Cada vez que ahorraba suficiente dinero para mudarme, había una emergencia que vaciaba mis ahorros. La enfermera que me dio el alta, Rebeca, deslizó algo en mis papeles de alta cuando Carlos no estaba mirando. Era una pequeña tarjeta de una línea de ayuda para la violencia doméstica, escondida entre las instrucciones para el cuidado de la herida y la información de la receta. No dijo nada, solo me apretó la mano y me dio una mirada que decía que había visto esto demasiadas veces. La tarjeta tenía un sitio web, y tarde en la noche, cuando Carlos estaba en su liga de bolos y mamá dormía, comencé a leer. Los patrones descritos allí eran como leer mi propio diario, si hubiera sido lo suficientemente honesta como para llevar uno. 2 semanas después de mi recuperación, Carlos cometió lo que resultaría ser su mayor error. Se fue a un torneo de bolos en Atlantic City, un evento de 3 días del que había estado hablando durante meses. Incluso había tomado dinero del fondo de emergencia de mamá para cubrir sus tarifas de inscripción y el hotel, afirmando que lo recuperaría todo y más. Mamá estaba teniendo uno de sus días malos, acurrucada en la cama con otra enfermedad misteriosa, así que tenía la casa para mí. Siempre me había preguntado por qué el despacho de Carlos estaba cerrado con llave. Afirmaba que era por sus importantes documentos de negocios, pero para alguien que supuestamente era un hombre de negocios tan exitoso, seguro que pasaba mucho tiempo en casa viendo la televisión y gritándole a las noticias por cable. Quizás fueron los analgésicos los que me hicieron más audaz. O quizás simplemente ya había tenido suficiente. Pero decidí forzar esa cerradura. La Universidad de YouTube me enseñó todo lo que necesitaba saber. Y resulta que esas cerraduras elegantes que Carlos instaló eran en realidad bastante baratas, como todo lo demás sobre el que parecía impresionante a primera vista. Lo que encontré en esa oficina lo cambió todo. Y quiero decir, todo. Primero, estaban los certificados de matrimonio, en plural. Carlos se había casado 4 veces antes de mamá, no las 2 que había mencionado. Cada matrimonio había durado entre 2 y 4 años. Cada uno había terminado con órdenes de alejamiento. Encontré los documentos reales. Bárbara de Ohio, Daniela de Pensilvania, Susana de Nueva Jersey y Margarita de Delaware. También había un patrón en las ubicaciones, siempre se mudaba al menos un estado de distancia después de cada divorcio, probablemente para evitar que alguien comparara notas. Pero eso no fue ni lo peor. Encontré papeles que mostraban que Carlos había estado cobrando beneficios por incapacidad a mi nombre usando mi número de seguro social. Había estado presentando reclamaciones de las que yo no sabía nada, embolsándose el dinero adicional mientras me decía que mis beneficios se habían reducido. Había tarjetas de crédito a mi nombre que nunca había solicitado, préstamos que nunca había pedido. Mi puntaje de crédito, que había estado reconstruyendo cuidadosamente después de algunas decisiones estúpidas en mis 20, estaba destruido. Y luego encontré las pólizas de seguro de vida. 3 de ellas, a nombre de mamá, todas contratadas en el último año, todas con Carlos como único beneficiario. El pago total si algo le pasaba a mamá, $2 millones. Para una mujer que había estado sana como una manzana antes de que llegara Carlos, seguro que había estado mucho tiempo enferma últimamente. Esas vitaminas que Carlos insistía en que tomara todos los días, las especiales que pedía por internet porque las de la tienda no eran lo suficientemente buenas. Fotografié cada frasco, cada etiqueta. Si todavía estás conmigo en este punto de mi historia, quiero que sepas cuánto significa tu apoyo. Por favor, tómate un segundo para suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. El premio gordo fue encontrar el portátil de Carlos, con la sesión iniciada y completamente abierto. Su correo electrónico era un tesoro de pruebas. Conversaciones con otras mujeres en sitios de citas donde todavía estaba activo, buscando nuevas víctimas. Su perfil afirmaba que era viudo. Mamá aún no estaba muerta, pero aparentemente Carlos estaba planeando con anticipación. Se describía a sí mismo como un emprendedor exitoso sin hijos, buscando una mujer tradicional que sepa apreciar a un hombre de verdad. Vomité un poco en mi boca al leer eso, y no solo por las náuseas postoperatorias. Había correos electrónicos a un abogado sobre la venta de nuestra casa. La casa de mamá, la que papá había pagado con su seguro de vida para que siempre tuviéramos un hogar. Carlos estaba preguntando sobre el poder notarial, sobre qué pasaría si mamá se volvía mentalmente incompetente.
Había búsquedas en su historial de navegación sobre venenos indetectables, como inducir ataques al corazón, como hacer que las muertes parezcan naturales. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono para fotografiar todo. Sabía que no podía hacer esto sola. Carlos nos había aislado de manera bastante efectiva. Las amigas de mamá rara vez nos visitaban. Los miembros de la familia se habían alejado por el comportamiento grosero de Carlos en las reuniones. Pero ahora tenía esos nombres, esas exesposas. Y en 2024, todo el mundo deja huellas digitales. Encontré a Daniela primero en Facebook. Su perfil estaba completamente privado, pero su foto de perfil la mostraba sonriendo, sosteniendo un cartel que decía, sobreviví y prospero. Le envié un mensaje solo con el nombre de Carlos y una foto de él. En una hora, había respondido con 3 palabras que me lo dijeron todo, consiguió a otra. Nuestra primera llamada telefónica duró 3 horas. La historia de Daniela era inquietantemente familiar. El romance vertiginoso, el control financiero, las enfermedades misteriosas, el aislamiento. Ella había logrado salir cuando lo sorprendió poniendo algo en su café. No pudo probar que era veneno, pero lo sabía. El divorcio había sido brutal. Carlos había intentado afirmar que ella estaba loca, pero tenía suficiente documentación para obtener una orden de alejamiento y conservar su casa. Apenas. Daniela se había mantenido en contacto con Bárbara y Margarita. Susana había fallecido, oficialmente de un ataque al corazón, pero Daniela tenía sus dudas. En una semana, teníamos un chat grupal, compartiendo pruebas, comparando líneas de tiempo. Los patrones eran innegables. Carlos incluso usaba las mismas frases con todas nosotras, las mismas tácticas, la misma línea de tiempo de escalada. Empezamos a llamarnos el Club de Sobrevivientes de Carlos, lo que suena más divertido de lo que se sentía en ese momento. Margarita, que era asistente legal, comenzó a ayudarme a entender qué tipo de evidencia se sostendría en un tribunal. Bárbara, que se había convertido en defensora de sobrevivientes de violencia doméstica, conocía todos los recursos, a todas las personas adecuadas a las que llamar. Daniela, que había guardado todo de su matrimonio con Carlos, cada recibo, cada correo electrónico, cada mensaje de texto tenía pruebas que mostraban que esto era un patrón que se remontaba a 15 años. Mientras tanto, yo tenía que seguir actuando en casa. Tenía que fingir que todavía estaba débil por la cirugía. Tenía que dejar que Carlos creyera que tenía el control total. Fue el papel más difícil de mi vida, especialmente cuando hacía comentarios sobre cómo mamá se estaba enfermando más. Sobre cómo quizás deberíamos empezar a pensar en residencias de ancianos, como él se encargaría de todo cuando ella se fuera. La forma en que decía cuando, no, sí, me ponía la piel de gallina. La señora Chen de al lado también había notado el deterioro de mamá. Su hija, Ana, era farmacéutica, y cuando le mostré fotos de las vitaminas de mamá, su rostro se puso pálido. Legalmente no podía decirme que pensaba que eran sin ver los frascos reales, pero sí dijo que varios de los suplementos que Carlos le daba a mamá podían causar exactamente los síntomas que mamá estaba experimentando, y que tomarlos a largo plazo podría causar insuficiencia orgánica. Necesitábamos más pruebas, y las necesitábamos rápido. Mamá se debilitaba cada día y Carlos se volvía más audaz. Había comenzado a hablar de un crucero que quería hacer con mamá. Solo los dos, a algún lugar internacional donde, como él dijo, cualquier cosa podría pasar. La forma en que lo dijo hizo que todas en nuestro chat de sobrevivientes estuviéramos de acuerdo, teníamos que actuar antes de ese crucero. Empecé a grabar todo. Cada conversación, cada comida donde Carlos insistía en preparar la comida de mamá él mismo. Cada vez que le daba esas vitaminas. Compré cámaras diminutas en línea, del tipo que parecen cargadores de teléfono o detectores de humo. Las escondí por todas partes, la cocina, la sala de estar, el despacho de Carlos, incluso una en su dormitorio disfrazada de reloj digital. Lo que capturé habría sido divertido si no fuera tan aterrador. Carlos, cuando pensaba que estaba solo, practicaba conversaciones. Se paraba frente al espejo ensayando lo que le diría a la policía cuando mamá muriera. Practicaba llorar, literalmente practicaba lágrimas falsas como un actor aficionado de teatro comunitario. Contaba dinero que aún no existía, haciendo planes para después de su trágica pérdida.
Incluso practicaba las actualizaciones de su perfil de citas para después de un periodo de luto apropiado, que según su línea de tiempo sería de unas 3 semanas. La Liga de Bolos proporcionó una oportunidad inesperada. Carlos había estado pidiendo dinero prestado a sus compañeros de equipo para una inversión de negocio segura. Había convencido a 6 tipos de que le dieran sus ahorros para la jubilación, prometiendo triplicar su dinero en 6 meses. Los papeles que les mostró eran completamente falsos. Lo sé porque encontré las plantillas en su ordenador, justo al lado de tutoriales sobre cómo falsificar documentos financieros y mejores estados para las leyes de bigamia. No es exactamente sutil, ¿verdad, Carlos? 3 meses después del incidente del hospital, Carlos hizo su jugada. Llegó a casa de la Liga de Bolos un martes por la noche con papeles, documentos legales que le darían poder notarial sobre las decisiones médicas y financieras de mamá. Afirmó que era solo una formalidad, algo que el abogado recomendaba ya que mamá había estado tan enferma últimamente. El momento no era una coincidencia. Mamá había estado particularmente mal esa semana después de que Carlos aumentara sus dosis de vitaminas, alegando que la temporada de gripe se acercaba y necesitaba protección extra. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, todavía interpretando el papel de la hijastra débil y en recuperación. Carlos empujó los papeles hacia mí junto con un bolígrafo que probablemente costaba más de lo que jamás había gastado en los regalos de cumpleaños de mamá. Quería que yo fuera testigo de la firma de mamá. Dijo que sería mejor si la familia verificaba que estaba en su sano juicio cuando firmara. La ironía de que se preocupara por las apariencias de legitimidad mientras envenenaba lentamente a mi madre no se me escapó. La mano de mamá temblaba mientras alcanzaba el bolígrafo. Me miró con esos ojos vacíos, como si supiera que algo andaba mal, pero no pudiera entender qué. Las vitaminas que Carlos le daba, habíamos descubierto que incluían altas dosis de suplementos que, combinados, podían causar confusión y problemas de memoria. Perfecto para hacer que alguien pareciera mentalmente incompetente. Quería gritar, volcar la mesa, tomar ese bolígrafo caro y clavárselo en algún lugar donde Carlos necesitara cirugía para recuperarlo. En cambio, hice algo mejor. Le seguí el juego. Carlos, dije, poniendo mi mejor voz de hija confundida, ¿no deberíamos tener al abogado aquí para algo tan importante? Digo, solo para asegurarnos de que todo sea legal y correcto. Tú siempre eres tan cuidadoso con estas cosas. Su rostro tuvo un tic interesante. Molestia mezclada con el intento de parecer razonable. No podía discutir sin parecer sospechoso, así que aceptó organizar una firma adecuada para la semana siguiente. Eso nos dio 7 días. 7 días para salvar la vida de mamá y poner a Carlos donde pertenecía. El chat de las exesposas estaba en plena ebullición. Daniela había encontrado algo increíble. Carlos había hecho exactamente la misma jugada del poder notarial con Margarita justo antes de que ella tuviera su accidente, que la dejó hospitalizada durante semanas. El accidente que convirtió a Carlos en su responsable de decisiones médicas, hasta que la hermana de Margarita voló desde Seattle y armó un escándalo con la administración del hospital. Bárbara recordó algo similar, aunque en su caso había sido sobre la transferencia de una propiedad. Estábamos trazando el libro de jugadas de Carlos, y era como leer el manual de un asesino en serie, excepto que en lugar de asesinato, era un asesinato financiero y emocional a cámara lenta. Necesito contarles sobre el descubrimiento de la Liga de Bolos que lo cambió todo. ¿Recuerdan a esos compañeros de equipo a los que Carlos había estafado? Bueno, uno de ellos, el gran Eduardo, y sí, ese era su nombre real, con sus 140 kilos, tenía un sobrino que trabajaba en seguridad informática. Este sobrino, Mateo, era uno de esos tipos que probablemente podría hackear el Pentágono, pero que elegía usar sus poderes para el bien, en su mayoría. Cuando el gran Eduardo descubrió que el dinero de su jubilación había desaparecido, de verdad, no invertido en alguna startup mágica, Mateo se involucró. Mateo investigó un poco y descubrió que Carlos había estado llevando a cabo la misma estafa en cada estado en el que había vivido. Estamos hablando de millones de dólares en 15 años, docenas de víctimas. Pero aquí es donde se pone interesante, Carlos no era lo suficientemente inteligente como para ocultar su rastro digital. Usaba las mismas contraseñas para todo, Carlos Boliche 300, por supuesto. Las mismas variaciones de correo electrónico, los mismos nombres de empresas falsas. Mateo lo documentó todo, creó un archivo que haría llorar de alegría al FBI por lo fácil que iba a ser su trabajo.
Mientras tanto, en casa, las cosas se estaban intensificando. Carlos anunció que había reservado ese crucero. 2 semanas en el Caribe, solo él y mamá, saliendo en 10 días. Ya había arreglado que yo me quedara con una tía con la que no había hablado en años, alegando que necesitaba apoyo familiar mientras estaban fuera. La tía, cuando la llamé, no tenía idea de lo que estaba hablando. Carlos se lo había inventado todo, probablemente planeando afirmar que me había escapado o algo peor mientras estaban fuera. Las cámaras que había escondido estaban capturando oro puro. Carlos al teléfono con alguien, discutiendo cómo la situación se resolvería pronto y cómo el pago del seguro haría que todo valiera la pena. Carlos moliendo pastillas y mezclándolas en los batidos de proteínas de mamá, los que insistía que bebiera para tener fuerza. El acto de viudo afligido de Carlos se volvió más elaborado. Incluso se había comprado un traje negro que se probó mientras practicaba el panegírico para mamá. El hombre estaba ensayando su funeral mientras ella todavía estaba viva, durmiendo en la habitación de al lado. Si no fuera tan horrible, habría sido absurdamente cómico, como un villano en una mala película de sobremesa. La noche antes de la firma planeada del poder notarial, hicimos nuestro movimiento. Tenía que estar perfectamente coordinado, el FBI por el fraude interestatal, los servicios de protección de adultos para mamá, la policía local por la agresión e intento de asesinato, e incluso el IRS. Porque, ¿adivinen quién no había estado pagando impuestos por todo ese dinero robado? La Liga de Bolos proporcionó la oportunidad perfecta. El jueves por la noche eran las eliminatorias del campeonato, y Carlos no se lo perdería por nada del mundo. Había estado practicando su lanzamiento durante semanas, aburriendo a cualquiera que quisiera escuchar con detalles sobre el arrastre de los bolos y los patrones de aceite. Salió de casa a las 6:30, besando a mamá en la frente en un gesto que habría parecido dulce si no lo hubiera visto poner algo en su té de la tarde una hora antes. A las 7, nuestra casa se convirtió en algo sacado de una serie de crímenes. Agentes del FBI, policía local, trabajadores sociales y paramédicos llegaron todos simultáneamente. Mamá estaba confundida, pero cooperó mientras la llevaban al hospital para evaluación y tratamiento. Las vitaminas fueron incautadas para ser analizadas. Los ordenadores, los documentos, todo en el despacho de Carlos fue empaquetado como evidencia. La señora Chen de al lado se paró en su césped, grabando todo abiertamente en su teléfono mientras proporcionaba comentarios en vietnamita a lo que supongo que eran todos sus parientes en Saigón. En la bolera, se desarrollaba una escena diferente. Los agentes del FBI esperaron hasta que Carlos estaba a mitad de su lanzamiento. Acababa de lanzar lo que habría sido un strike, su forma perfecta, ese estúpido anillo de campeón brillando bajo las luces de bolos cósmicos. Le dejaron terminar el turno. Las fuerzas del orden también pueden ser mezquinas, y lo aprecié antes de acercarse. Toda la liga pudo ver cómo a Carlos le leían sus derechos, lo esposaban y lo sacaban pasando por el mostrador de alquiler de zapatos. El gran Eduardo comenzó un aplauso lento que se convirtió en una ovación completa para cuando llevaron a Carlos a la puerta. Pero la noche de Carlos no había terminado. De vuelta en la casa, habían encontrado pruebas suficientes para añadir intento de asesinato a los cargos. Las vitaminas dieron positivo a varias sustancias que, combinadas, podían causar insuficiencia orgánica con el tiempo. Las pólizas de seguro de vida, los documentos falsificados, los beneficios por incapacidad robados. Era el caso soñado de un fiscal. El portátil de Carlos también había sido incautado, con toda su investigación sobre venenos no rastreables y cómo hacer que ocurran accidentes. Para alguien que se creía tan listo, Carlos no entendía que borrar el historial del navegador no borra nada en realidad. Mateo, el sobrino del gran Eduardo, había creado un sitio web, alertadestafacarlos.com. A las pocas horas del arresto de Carlos, se puso en línea con fotos, documentación y testimonios de víctimas. Los compañeros de la Liga de Bolos no solo estaban enojados por su dinero, estaban furiosos por haber sido engañados. Eran hombres orgullosos que habían trabajado toda su vida, ahorrado cuidadosamente, y Carlos los había manipulado como a un violín. El sitio web se cayó 3 veces esa primera noche por todo el tráfico. El arresto de Carlos salió en las noticias de las 11. El titular decía: hombre local arrestado en un esquema multiestatal de fraude e intento de asesinato, lo que realmente no capturaba la naturaleza patética completa de sus crímenes. Por la mañana, se había vuelto viral en las redes sociales.
Alguien en la bolera había filmado el arresto, y el vídeo de Carlos tratando de explicar a los agentes del FBI que todo era un malentendido, mientras llevaba esos ridículos zapatos de bolos se convirtió en un meme instantáneo. Su lugar de trabajo o sí, Carlos en realidad tenía un trabajo vendiendo coches usados en un concesionario que se anunciaba mucho en la televisión diurna lo despidió por mensaje de texto mientras aún estaba bajo custodia. Su jefe dijo más tarde a los periodistas que Carlos había sido su peor vendedor de todos modos, pasando la mayor parte de su tiempo tratando de hacer chanchullos con los coches de los clientes. El concesionario de hecho vio un aumento en las ventas después de despedir a Carlos, con clientes diciendo específicamente que se habían mantenido alejados por su culpa. Los sitios de citas fueron brutales. El club de sobrevivientes de Carlos se había asegurado de que sus perfiles se actualizaran con su foto policial y una nota útil sobre su arresto. Las mujeres que habían estado hablando con él comenzaron a compartir sus conversaciones en línea. Una mujer publicó que le había pedido un préstamo en su segunda cita para ayudar con las facturas médicas de su madre enferma. Su madre enferma llevaba muerta 15 años. Pero la mejor parte, la guinda del pastel del karma, fue cuando su Corvette fue embargado. Resulta que llevaba meses de retraso en los pagos, haciendo malabares con tarjetas de crédito para hacer los pagos mínimos mientras le decía a todo el mundo que lo había pagado al contado. El hombre del embargo apareció durante la entrevista que el abogado de oficio de Carlos intentaba dar en nuestro jardín delantero. La cara del abogado mientras el Corvette era cargado en la grúa de fondo, mientras intentaba afirmar que su cliente era inocente, no tuvo precio. El presentador de noticias de hecho se rió en directo. La recuperación de mamá fue notable una vez que dejó las vitaminas de Carlos. En una semana, recuperó el color, su confusión desapareció y pudo dar una declaración completa a la policía. El médico dijo que un mes más con esos suplementos podría haber causado un daño irreversible. Lloró cuando se dio cuenta de lo que Carlos había estado haciendo. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, también había alivio. Alivio de no estar volviéndose loca, de que su enfermedad había sido real, pero fabricada. Las otras víctimas comenzaron a presentarse. Mujeres de Delaware, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania. Todas tenían historias. El FBI creó una línea directa de denuncias que recibió más de 200 llamadas en la primera semana. El patrón de Carlos era tan consistente que era casi aburrido. Encontrar mujeres vulnerables, casarse con ellas o mudarse, tomar el control de las finanzas, envenenarlas lentamente mientras contrataba seguros de vida, y luego cobrar. La única razón por la que no había más mujeres muertas era que Carlos generalmente se volvía impaciente y descuidado, lo que llevaba a divorcios en lugar de funerales. La Liga de Bolos expulsó formalmente a Carlos de por vida, lo que podría parecer menor en comparación con los cargos federales, pero para Carlos, fue devastador. Su abogado tuvo que impedirle llamar al presidente de la Liga desde la cárcel para suplicar su caso. La Liga fue más allá, crearon la regla Carlos, que requería verificaciones de antecedentes financieros para cualquiera que pidiera dinero prestado del fondo de préstamos de la Liga. El gran Eduardo tuvo el honor de anunciarlo en el siguiente torneo ante una ovación de pie. Los grupos locales de Facebook se dieron un festín. La foto policial de Carlos se convirtió en la foto de perfil de un grupo llamado Sobreviviendo a lo peor de Springfield, donde la gente compartía historias de sus diversas estafas a lo largo de los años. La mujer que regentaba el diner publicó que nunca dejaba propina, siempre se quejaba para conseguir comida gratis y una vez intentó pagar con un cheque de una cuenta cerrada. La bibliotecaria compartió que había robado DVDs e intentado venderlos en la casa de empeños. Incluso su barbero intervino diciendo, Carlos siempre intentaba negociar el precio de un corte de pelo de $15. El juicio fue casi un anticlímax después de todo lo demás. El abogado de Carlos intentó argumentar incompetencia mental, lo cual era irónico considerando cómo había intentado que declararan incompetente a mamá. La fiscal, una mujer maravillosa llamada Patricia, que llevaba perlas y tenía una voz como miel sobre cristales rotos, destruyó sistemáticamente cada defensa. Tenía pruebas, literal y figuradamente. La evidencia era tan abrumadora que el jurado deliberó durante menos de 2 horas. Y eso incluía el almuerzo. 15 años. Eso es lo que le dieron a Carlos. 15 años por fraude, intento de asesinato, agresión, robo de identidad y un puñado de otros cargos que la jueza recitó como una lista de la compra. Carlos intentó hacer una declaración sobre ser incomprendido, sobre cómo solo había querido cuidar de su familia,
pero la jueza lo interrumpió a mitad de la frase. Señor Morales, dijo, lo único que usted ha cuidado es a sí mismo, y ni siquiera lo hizo bien. Mamá recuperó la casa, libre de cargas, además de una indemnización por daños y perjuicios de la demanda civil. Las otras víctimas también obtuvieron acuerdos, aunque para algunas, el dinero no podía deshacer el daño a su salud y confianza. Usamos parte del dinero para renovar completamente la casa, comenzando con el despacho de Carlos, que convertimos en una sala de manualidades donde mamá ahora hace edredones para el refugio de mujeres. Cada edredón es un pequeño acto de reclamar su espacio y su vida. Empecé a trabajar con un grupo de defensa de la violencia doméstica, compartiendo mi historia y ayudando a otras familias a reconocer las señales de abuso financiero y médico. Es increíble cuánta gente piensa que la violencia doméstica es solo sobre golpes físicos. Carlos me golpeó una vez, sí, pero la verdadera violencia fue la destrucción lenta y deliberada de nuestras vidas. La crueldad calculada de sus planes. La bofetada en el hospital fue solo la parte visible de un iceberg de abuso. El club de sobrevivientes de Carlos todavía se reúne, ahora ampliado para incluir a 12 mujeres que habían sido su objetivo a lo largo de los años. Tenemos un brunch una vez al mes en un pequeño lugar que sirve mimosas ilimitadas y no juzga cuando Daniela se pone un poco ruidosa después de su tercer vaso. Ahora nos reímos de verdad, de cosas que parecían tan aterradoras en ese momento, como cuando Carlos afirmaba ser alérgico al gluten pero comía pan a escondidas cuando pensaba que nadie lo veía, o como decía que era un conocedor de vinos pero solo compraba el de las gasolineras. La señora Chen de al lado básicamente nos ha adoptado. Trae rollitos de primavera todos los domingos y se sienta con mamá a enseñarle a jugar mayón mientras cotillean sobre el vecindario. Su hija Ana nos ayudó a entender exactamente lo que Carlos había estado haciendo con esos suplementos y testificó en el juicio. La otra señora Chen, mi compañera de cuarto del hospital, envió una tarjeta diciendo que estaba orgullosa de mí por enfrentarme a ese tonto con cabeza de bola de bolos. 6 meses después del juicio, estaba entrando en mi nuevo trabajo en el Centro de Defensa de Víctimas cuando me encontré con Rebeca, la enfermera que me había deslizado esa tarjeta de violencia doméstica en el hospital. Me recordó de inmediato. Dijo que había seguido el caso en las noticias. Sabía que eras una luchadora, dijo. A veces, simplemente se nota. Nos abrazamos allí mismo en el estacionamiento. 2 extrañas que no eran realmente extrañas, conectadas por un momento de amabilidad cuando más lo necesitaba.